mucho tiempo de darle de nuestro tiempo al Señor, ¿verdad? Y hacerlo con un buen corazón y estar en la disposición de hacerlo mejor para Dios. Pero como seres humanos, en algún momento de nuestro ministerio o donde servimos, también nos cansamos, o nos entristecemos, o nos decepcionamos. ¿Alguien de aquí alguna vez ha estado triste? ¿Sí? ¿Verdad? Y cuando usted está triste, hay un sentimiento que si usted no sabe manejarlo, fácilmente puede caer en un estado de depresión o de ansiedad. Porque la tristeza nos llega a todos, ya sea porque en algún momento algún familiar partió la presencia del Señor, ya sea porque en algún momento las cosas no nos salieron como queríamos, porque en algún momento un sueño, un anhelo ya no se dio, porque en algún momento un negocio ya no se pudo cerrar, y tantas cosas que siendo ya cristianos e hijos de Dios, nos pueden pasar, nos pueden entristecer, nos pueden hacer que en algún momento bajemos la guardia y nos sintamos vulnerables. Porque cuando la tristeza llega a tocar la puerta de tu corazón, tenlo por seguro, que el enemigo está ya con las manos listas para destruirte. Porque a través de la tristeza, a través de las decepciones, es una de las maneras más fáciles que tú le abres de par en par la puerta del enemigo para destruirte. Porque cuando hay tristeza, hay malos pensamientos, hay malas actitudes, y fácilmente podemos desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que si usted alguna vez ha estado triste, alguna vez usted se ha decepcionado, alguna vez a usted le han pagado mal o usted se ha decepcionado de alguna persona, hoy tengo una palabra para usted. Dice su palabra, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando usted permite que el gozo del Señor lo fortalezca, no importa lo que pase a su alrededor, usted va a permanecer en él. Y el Señor me llevaba a este pasaje de la Biblia, porque ¿por qué empiezo con esto de la tristeza? Porque si no cuidamos nuestra alma, si no cuidamos nuestras emociones, fácilmente el enemigo va a querer destruirte por completo. Va a querer señalarte, va a querer juzgarte, va a querer hacer que te alejes del Señor a causa de una tristeza, a causa de una decepción, a causa de un sentimiento que te lastimó. Y ese es el mensaje de esta noche. Muchos son los llamados, una vez más, muchos son los llamados. ¿Por qué le tengo que predicar esto? ¿Por qué le tengo que decir esto? Porque el que es hijo, es hijo. El que es hijo de Dios, amado hermano, el Señor ya lo escogió. El Señor ya puso su mirada en usted y no importa a dónde usted huya, no importa a dónde usted se esconda, el Señor ya lo escogió. Y Él tiene planes de bien para usted. Y aunque muchas veces en nuestra frustración, en nuestra tristeza, no quisiéramos saber de nadie, quisiéramos desaparecernos, ¿verdad? Y que nunca más nadie sepa de nosotros, el que es hijo, Dios lo vuelve a traer con lazos de amor a su presencia. ¿A dónde iremos? ¿Dónde podremos huir de su presencia si Él ya te escogió? Y este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón tiene mucho que ver con aquellos que somos hijos de Dios. Porque yo siempre me preguntaba, Señor, ¿qué quiere decir esto de muchos son los llamados y pocos los escogidos? Entonces pareciera que Dios hiciera acepción de personas, que solo a algunos Él escoge y a otros no. Eso no es lo que la Biblia dice. Porque la oportunidad está para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los cristianos, no dice a los santos, no dice a los fieles, al mundo. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tengo que estar a la par y dígale, si sos hijo, sos hijo. Nada ni nadie, dígaselo con la autoridad que se le da, nada ni nadie podrá arrebatarte de la mano de tu Señor. Amén. Dáselo fuerte a Jesús. Entonces hay una diferencia entre aquellos que son llamados y otros que son escogidos. Porque muchos son los llamados. El llamado es para todos. Dios cuando la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo Dios amó a todas las personas.
Pero aquí viene la aclaración de los escogidos. Para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan. Somos millones y millones en el mundo. El llamado está para todos, pero los escogidos son pocos. Porque no todos quieren saber del Señor. Porque no todos les parece buscar del Señor y entregarle su vida al Señor y, como predicamos el domingo, vivir una vida plena en Él, una vida donde le entrego mi corazón, mi vida y me enfoco en hacer su voluntad. Y aunque el enemigo me quiera derrumbar en el camino, siendo ya cristiano, aunque ponga trampas, aunque ponga adversidades, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Porque su mirada está puesta en el Señor y el Señor una vez más extiende su brazo amoroso para volvernos a levantar. Nos llamamos cristianos evangélicos, pero muchos aún no conocemos a Jesús como la Biblia nos enseña. Hoy quisiera preguntarte, ¿qué tanto conoces tú a Jesús? Algunos podrán decirme, mire pastor, yo ya me leí la Biblia varias veces, yo conozco la vida de Jesús, yo sé quién fue Jesús, sé lo que Él vino, ¿verdad? Que a los 30 años Él empezó un ministerio, 3 años y medio estuvo predicando la palabra, haciendo milagros y sanidades, y que a los 33 años y medio Él murió en una cruz y resucitó al tercer día. Gloria a Dios, con mucho respeto digo esto, porque eso también pudiera solo ser historia, conocimiento, pero aún así no conocer a Jesús. Porque aquel que conoce a Jesús es porque le dedica tiempo, es porque pasa con Él hablando, es porque lee su palabra, es porque tiene días de ayuno, es porque tiene momentos de oración, conociendo a su Padre, conociendo quién es nuestro Dios, conociendo a nuestro Señor. Por supuesto es importante que usted venga a la iglesia, que se congregue, que reciba palabra, que adoremos, por supuesto. Pero todo en tu vida debería de nacer del momento en que tú tienes intimidad con Él. Porque tu intimidad con Él revela el corazón que está siendo transformado por el Espíritu Santo en ti. Mientras tú más buscas de Dios, más te vas a parecer a Él. Mientras más cerca estás de Jesús, más santo te vas a volver. Pero en algún momento de nuestra cristiandad o de nuestro tiempo de buscar de Dios y de congregarnos, en algún momento podemos enfriarnos, en algún momento podemos estar tibios, en algún momento se puede volver una costumbre en nuestra vida decir que amamos al Señor. Y permitimos que lo que este mundo es tan atractivo a través de los pecados, a través de todo lo que este mundo ofrece, nuestro corazón puede contaminarse y comenzar a dejar por un lado nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de alabar al Señor y de tener esa comunión tan preciosa con Él, por lo que este mundo pueda llegar a ser en nuestros corazones. Y esto es algo que tú mismo debes recapacitar. Esto es algo que tú debes de ir a su presencia y decir, Señor, ¿qué tanto te conozco? No aplica para tu vida, o tal vez sí. Pero yo me di cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo en las redes sociales. Y cuando hago una comparación entre el tiempo que yo estaba en el teléfono y el tiempo de mi oración, me dio vergüenza. Porque es increíble cómo estos aparatos tan inteligentes nos están robando la vida, nos están robando momentos especiales. He estado en cualquier tipo de actividades donde miro muchos padres con sus hijos en los teléfonos en vez de compartir. He visto cómo esa tecnología ha venido a robarnos el tiempo de calidad en familia. Y si tú hicieras una comparación entre cuánto tiempo le dedicas a tu celular y cuánto tiempo le dedicas a tu oración, ahí te darías cuenta a quién verdaderamente estás conociendo. Hay personas, no de esta iglesia, de otras iglesias, que conocen la vida entera de los influencers. Saber ni quiénes son, ¿verdad? Pero hoy se la saben todas, parece una novela esa onda. Se conocen la vida, lo que hacen y lo siguen y están pendientes de la vida, pero no conocen ni siquiera los nombres de los 12 discípulos de Jesús. Pero no conocen ni siquiera la historia de quién fue Jesús aquí en la tierra. Las cosas tienen que cambiar en nuestro evangelio.
a quién amamos, a quién servimos, quién es nuestro Dios. Porque desde el momento en que tú le entregaste tu corazón a Jesús, amado hermano, con todo mi amor te lo digo, tú fuiste apartado para el Señor. Tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. Para aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, para que vivamos en santidad para Él. Es que somos hijos de Dios. Es que amamos a nuestro Padre. Estamos dispuestos a hacer lo que sea por amor a su nombre. Cuando Él te da una instrucción, cuando Él te hace un sentir, ¿estás dispuesto a obedecerlo? ¿O todavía nuestra carne nos está gobernando? Por eso Jesús habla en su palabra acerca de los muchos, acerca de los que son llamados y los que son escogidos. Porque a pesar de que somos tantos millones y millones en el mundo, muy pocos verdaderamente han reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador. El problema de hoy en día es que la iglesia en general, no hablo de ministerios cada, la iglesia cristiana en general se ha vuelto demasiado abierta y ya nada es pecado y cada quien puede vivir su vida como quiera, porque al final Dios conoce tu corazón. Y ese versículo es tan mal usado, porque eso debería de preocuparnos, porque efectivamente Dios sí conoce tu corazón, conoce lo más profundo, las intenciones que puedan haber en él. Entonces vea lo que dice el verso 21 en el libro de Mateo capítulo 7. Escuche esto. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dígalo conmigo, el que hace ¿qué? Permítame un segundo que ya me dio calor. Ahora sí ya me siento mejor, más suelto. Una vez más, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces mire qué enseñanza nos da Jesús, porque esas son palabras de Jesús. ¿Cuántos aquí tienen o trabajan para una empresa y tienen un jefe? Levante la mano si tienen trabajo. Si su jefe le dice, mira, mañana tenés que estar a las 6 de la mañana en punto acá, porque tenemos que hacer y no sé qué y lo que fuera, y te voy a pagar extras, usted no llega a las 8 de la mañana. Usted llega a la hora que su jefe le dice, porque él es su jefe. Si le dice, mira, hoy tenemos mucho trabajo y quiero que termines esto antes del mediodía porque es parte de tus funciones, usted tiene que ver cómo le hace, porque hay una orden dada por su jefe y usted obedece. Usted no le dice, ay, mire jefecito, ¿verdad? Hoy me siento cansado, ¿sabe qué? Mejor hagamos mi cafecito. Es más, me voy a ir a la casa y si me da tiempo, lo hago. ¿Verdad que no? Pues exactamente así tratamos a nuestro Señor Jesús. Tú no puedes decirle que Él es tu Señor y al final terminas haciendo tu voluntad. Tú no puedes decir, es que el Señor es mi Señor, Él es mi Salvador, yo lo amo, yo me rindo a Él, yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Mira, amado hermano, usted tiene que ir a la presencia del Señor y que Dios le revele las intenciones de su corazón, porque hasta que usted no esté dispuesto a renunciar a su yo, a lo que usted quiere y vivir en la voluntad de su Padre, usted no comenzará a caminar en el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos de aquí saben que Dios tiene un propósito para ustedes? Amén. Vivan la voluntad de Él. Porque el propósito de Dios no es su propósito. Mis planes no son tus planes, dice su palabra. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Son mucho mejores los que yo tengo para ti que lo que tú querés. Ah, no, pero como el chulo, ¿verdad? Quiere hacer lo que él quiere siempre. O le pasa como a mí me pasa. Yo he aprendido, o más bien le he enseñado a mi esposa, que ella me tiene que hablar de rodillas. Y más si está enojada. Y porque yo me meto abajo de la cama, entonces de rodillas me dice, salí pues desgraciado.
Ya le expliqué que la palabra desgraciado no es una mala palabra, es una persona sin gracia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aprendan, mujeres, aprendan. Regresando al tema, mire, de verdad debería de preocuparnos lo que la Biblia nos enseña y lo que Jesús está diciendo. Porque usted no le puede decir que Jesús es su Señor si usted no está dispuesto a renunciar a su voluntad. Sí, pastor, porque usted no sabe, conmigo la vida ha sido muy injusta, a mí me ha tocado duro, y yo he pasado por tantas cosas. Deje que el señorío de Jesús gobierne su corazón. Renuncie a su voluntad. Aunque eso le haga perder amigos, perder familia, perder relaciones interpersonales, trabajos, buenos negocios, honre a Dios con su vida. Porque de repente, si aquí alguien es negociante y de repente en algún negocio, mira, te voy a dar el negocio, ¿verdad? Pero eso sí, ya sabes que la mordida bajo la mesa, ¿verdad? Y es un porcentaje para mí. No lo haga. Sea íntegro para el Señor. Porque el Señor honra la justicia. El Señor honra la rectitud. Cuando usted está dispuesto a renunciar a su ego, a su yo, y deja que el señorío de Jesús gobierne su corazón, usted está listo para empezar el propósito que Dios tiene en su vida. Si Jesús es nuestro Señor, si Él es mi Señor, lo que realmente estoy diciendo, que Él es mi dueño, que ya no hago mi voluntad, ahora yo vivo para hacer su voluntad. Lo llamamos mi Señor, pero no hacemos su voluntad. Lo llamamos mi Señor, pero no le obedecemos. Una vez más, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Podemos pasar toda la vida en la iglesia, sirviendo en todos los ministerios, pero si usted no perdona a aquellos que han ofendido, usted está perdiendo su tiempo. Porque usted no está permitiendo que la voluntad de Dios se eche en su vida. Porque tal vez a rato su pensamiento es, no, ese que me las paga, me las paga. ¿Verdad? Algo tiene que pasar en nuestros corazones. Ese es el mensaje que el Señor ha puesto como pastores de esta congregación. No queremos ser una iglesia más, hay miles de iglesias. En Guatemala lo hemos repetido muchas veces, más de 60,000 iglesias. Pero queremos que en esta casa, ser una casa que le haga honor al nombre que Dios puso, Ministerios Kadash, una iglesia apartada para Dios. Tú y yo estamos apartados para el Señor. Y debemos estar llenos del amor que Dios nos demostró, llenos de su presencia y estar dispuestos a renunciar a nuestra voluntad. Ahora, renunciar a nuestra voluntad no es fácil, porque como humanos todos aquí tenemos sueños, tenemos anhelos, quisiéramos algunas cosas materiales que no está nada mal, pero hasta que tú no estés dispuesto a renunciar a tu voluntad, las cosas no van a cambiar. Le pongo un pequeño ejemplo. Alguien lo ofendió, alguien lo lastimó, entonces usted guarda un sentimiento en su corazón que no es bueno, porque guardar un sentimiento de una ofensa tarde o temprano causará amargura en su corazón, rencor, odio, y eso saldrá a luz. Pero cuando usted es un hijo de Dios y usted tiene ese sentimiento en contra de alguien que le lastimó, que le falló, lo que usted quiera, y usted lo guarda y el Espíritu Santo le dice, anda y pedí perdón. ¿Cómo voy a pedir perdón? Si a mí fue que me ofendió, que me venga a pedir perdón ese desgraciado. Otra vez, dale con la palabra. ¿Cómo voy a perdonar esa ofensa si mire, me hizo esto y lo otro? Pero si usted es hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar a perdonar y pedir perdón. Porque su corazón no puede estar siendo gobernado por cosas malas, porque su corazón le pertenece a Jesús. Y porque el que es escogido por el Señor, usted tiene que comprender eso, está en la luz, está siendo guiado por Él, ya no vive para Él, ahora Cristo vive en Él, ya no vive en la oscuridad, ya no permite que el mundo venga a contaminar su corazón, porque ahora es un hijo de Dios. Y como escogido de Dios hay un propósito que Dios hará en su vida. Por eso se quedan muchos en el llamado, porque estar en el llamado y aceptar ser escogido representa morir a ti mismo, tal como Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Es dejar que sea Él el que gobierne tu vida, el que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en nosotros.
Así que yo quiero que usted analice esto esta noche. ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿O hay cosas que te han lastimado tanto y tu corazón está tan dolido, tan lastimado, que parece que ya no hay fuerzas? Porque todos pasamos por procesos y dificultades. La diferencia está en que unos hemos tomado la decisión que a pesar de lo que hemos vivido, vamos a la presencia del Señor para que Él renueve nuestras fuerzas, para que Él ponga un nuevo amor por aquellas personas que nos lastimaron, para que Él renueve nuestro entendimiento conforme a su palabra. Mateo 7:22, y lo predicaba un poco el domingo acerca cuando hablábamos del cielo y el infierno, pero mire nuevamente este versículo, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos van a decir? Hay una diferencia entre un remanente, que es un poco de personas, y una diferencia entre la palabra muchos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, con mucho amor y respeto lo digo, muchos guatemaltecos son mediocres. Yo no quiero ser así, pero es una verdad. Ay, que se esté para mientras. Ay, después lo arreglo. Y se nos pasan las semanas y no. Porque así es nuestra cultura. Son muchos. Y pocos es gente muy ordenada. Gente que le gusta el orden, gente que le gusta mantener todo. Y cuando hace algo lo hace en el momento, no lo deja para después. Entonces, cuando Jesús nos está hablando de que muchos, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, y no en tu nombre echábamos fuera demonios, y no en tu nombre hacíamos muchos milagros. Escuche eso, porque muchos se jactarán de que le sirvieron a Dios toda su vida. Se jactarán de que eran grandes siervos, que cuando ellos llegaban y ponían las manos, los demonios se iban corriendo, la gente era sana, profetizaban en el nombre del Señor. Y eso me preocupa, muchos. Qué bueno que fuera al revés. Pocos me dirán y muchos dirán que sí me conocieron. Pero la Biblia, Jesús mismo dice, muchos me dirán en aquel día. Y yo no quiero ser de esos muchos, y espero que usted tampoco quiera ser de esos muchos. Que fueron usados por el Señor, que le sirvieron toda la vida, pero que su corazón nunca cambió y nunca pusieron a Dios en primer lugar. Porque dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y subraye esa palabra, porque aquí está el contexto de lo que estoy predicando. Nunca los conocí. Oraban, servían, eran fieles diezmadores, eran obedientes, hacían de todo, pero nunca tuvieron el tiempo para buscar en la intimidad de Dios. Porque hemos sido mal enseñados que vas a orar para pedir. No, amado hermano, no es así. Si usted hiciera un autoanálisis, ¿cuántas veces ha ido a orar solo para pedirle al Señor? Señor, te pido que cambies esto. Señor, te pido que las cosas mejoren. Señor, te pido. Por eso nos llaman ovejas, ¿verdad? Señor, bendíceme, dame, y solo para adentro y para adentro. ¿Cuándo vamos a cambiar nuestra forma de orar? ¿Cuándo le vamos a decir, Señor, cámbiame? Yo quiero ser como tú, Señor, vivir como tú viviste en esta tierra. Yo quiero vivir en santidad, y aunque me cueste la vida, Señor, yo quiero día con día vivir para ti, porque un día te entregué mi vida y entendí que a partir de ese momento yo había sido escogido para ti, por ti, para vivir en la eternidad contigo. No seamos una iglesia más, no seamos un cristiano más. Representamos a Jesús aquí en la tierra. Es más, su palabra dice que somos embajadores de Cristo, representantes del reino de los cielos. No seamos de los muchos, seamos de los íntimos, de los que amamos al Señor, no con palabras, con acciones. Muchos que aseguran ser seguidores de Cristo y que afirman haber hecho muchas buenas obras en su nombre, serán rechazados por Él cuando les digan nunca los conocí. Y a ello le pido que usted haga un autoanálisis. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto buscas del Señor? ¿Qué tanto tienes intimidad con Él? Y hace el mismo test que yo me hice a las 2 de la mañana. El Señor me hace sentir muy fuerte, que viera el tiempo que usaba el teléfono para mis redes sociales y el tiempo en el que oraba. Le abro mi corazón, porque como decía el domingo, también soy un humano, cometo errores. Me di vergüenza. No como pastor, como hijo de Dios, tener tan poco tiempo de búsqueda de su presencia y de oración, cuando debería ser al revés.
Buscar siempre su presencia, hablar con Él en el carro, en el tráfico, en mi casa, en las noches, en las mañanas, porque yo estoy enamorado de Jesús. No sé si usted lo está. Voy a pedir si me pueden apoyar con el teclado. Escuche esto. La mayoría de personas han escuchado de Jesús, por años han ido a la iglesia, por años han sido inclusive siervos del Señor, pero con muy poco tiempo de intimidad con Él. Hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido. Todos aquellos que fuimos escogidos por Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la diferencia entre alguien que se vuelve solo religioso a alguien que verdaderamente le entregó su corazón a Jesús. Por supuesto, en el camino nos vamos a equivocar, porque aquí el único santo se llama Jesús de Nazaret. Lo único que no cometió pecado fue Jesucristo, y murió por todos nosotros, para día a día enamorarnos más de Él y ser como Él. Te pregunto esta mañana, ¿qué estás haciendo tú con tu vida, con tus tiempos libres? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Cuando podemos pecar ocultamente, porque nadie se va a enterar. Y vivimos muchas veces en una vida, haga la redundancia, en una doble vida, donde somos una cosa aquí, una cosa en el trabajo, otra cosa en nuestra casa. Yo quiero exhortarte a que verdaderamente te enamores de Jesús, y que no importa lo que venga ni lo que pase, porque si tú vives enamorado de Él y apasionado por Él, no importa lo que venga, Él te va a sostener. Él no dejará a sus justos ni avergonzados ni caídos, porque el que es escogido, Dios siempre lo volverá a levantar. Y aquel que ama a su Señor podrá esconderse en lo más profundo, que Dios lo volverá a encontrar y le dirá: hijo mío, ven, aquí te estoy esperando, porque eres hijo. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, verso 13. Diga conmigo: seguir a Jesús no es fácil, pero es lo mejor. Porque cuando sigues a Jesús, vas por el camino correcto. Porque cuando te tomas de la mano del Señor, Él sabe a dónde Él te va a llevar en tu vida. Y aunque venga lo que venga, tomado de su mano, tú estarás seguro y convencido que estás caminando en el lugar correcto. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y una vez más, eso me preocupa. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué razón? Porque el mundo no tiene nada bueno que ofrecerte y no hay mayor compromiso. Vives una vida totalmente deliberada, puedes pecar, puedes hacer lo que quieras, nadie te dice nada, es tu vida, es tu cuerpo, yo hago lo que quiera con mi vida. Eso es el mundo, el camino ancho, perdición, pecado. Y muchos, dice la Biblia, muchos van por ese camino. Y le cuento algo, aquí entre nos, ahí todos presten atención, ¿verdad? Ajá. En ese muchos también hay cristianos que aparentemente reconocieron a Jesús como su Señor, pero solo fue una apariencia, porque no lo han reconocido en su corazón. Muchos andan por ese camino, pero los que son hijos, aunque el enemigo quiera llevarlos por ahí, no va a poder, porque son hijos y porque el Espíritu Santo los regresará al camino correcto, porque son hijos. Tú no eres de los llamados, tú eres de los escogidos por Dios. Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Ahora tú vives para Cristo, ya no vives para ti, vives para Él, porque lo amas. Y luego dice el verso 14, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Recuerdo mi primer día de universidad, a mis 18 años tal vez, una lección de vida que jamás se me va a olvidar. Porque solo en mi salón de la carrera de ingeniería en la que yo estaba en ese día, habían como unas 70 personas en ese salón. Y habían como 6 salones del primer semestre de esa carrera. Y recuerdo muy bien a un ingeniero cuando entra y dice estas palabras. Solo en ese salón hay 70. Y en toda la universidad, en su primer semestre, son más de 500 personas. Y tengo que decirles algo. Muy poquitos de todos ustedes terminarán la carrera. La mayoría se va a quedar a medias. La mayoría ni siquiera va a terminar ese semestre. Porque son muchos, pero los llamados, pero pocos los escogidos. Y luego dice, y algunos de ustedes les darán clases a sus mismos compañeros que no quisieron avanzar en la vida. Para mí eso fue una lección. Porque efectivamente así es el ser humano. Pero cuando alguien está enfocado, cuando alguien ha dispuesto en su corazón, nada ni nadie lo va a mover, porque está puesto y enfocado en lo que quiere en su vida. Y no puede ser posible que alguien del mundo, alguien que no tiene temor de Dios, esté más enfocado con una visión de terminar una carrera o una maestría, como usted quiere llamarle, a nosotros que somos hijos de Dios y tenemos a Jesús como nuestro Señor. Permanece, aunque te cueste la vida, permanece, porque tú fuiste llamado para ser escogido por Él, no para ser del montón, para ser de los pocos, dice la Biblia, que encuentran el camino angosto. Y el camino angosto te va a costar la vida. Renunciar a tu ego, a tu yo, y dejar que la voluntad de tu Padre sea hecha en ti. Y ahí es donde está el problema, porque no queremos renunciar a muchas cosas, porque nos cuesta creerle al Señor. Pero yo te invito esa noche, que le digas, Señor, yo verdaderamente quiero que tú gobiernes mi vida, que tú seas mi Señor y hacer tu voluntad. Lo he visto tantas veces en relaciones de noviazgos, cuando están empezando y vienen a hablarnos, el pastor, queremos ser novios, ¿verdad? Los tortolitos, ¿verdad? Pobrecitos, digo, esperen lo que les espera. Y siempre damos este consejo: si la persona que tienes como tu novia te acerca al Señor, vas por buen camino. Pero si se está alejando, ese noviazgo no está bien. Entonces siempre hacemos esta pregunta. Queremos preguntarte hoy: ¿ustedes quieren que la voluntad de Dios sea en su noviazgo o quieren hacer su voluntad? ¿Qué quieren que me contesten? Hacer su voluntad. ¿Seguro? Sí, que Dios haga su voluntad. Y a la semana, 2 semanas que la relación termina, vienen llorando, mire, es que no sé por qué. Y no le pediste que Dios haga su voluntad, pues. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él sabe cosas que tú no sabes por cuál va a poner o quitar a una persona de tu vida. Pero para eso tú tienes que estar dispuesto a ceder tu voluntad. ¿Qué tenía el negocio de mi vida? Y iba a ser bueno, que sea la voluntad de Dios, sí. Pero en el camino no se dio, no funcionó. Te quebrás, te decepcionás, te desilusionás. ¿Y dónde está el Señor? Si el Señor me dijo, sí, pero tú pediste que fuera la voluntad de Dios. Y cuando no sucede lo que tú querías, entonces retrocedes. Así no funciona. Porque los que son escogidos por Dios están dispuestos a obedecer su voluntad y a vivir en su voluntad. Quiero invitarte a que te pongas de pie, dáselo fuerte a Jesús. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas, falsos pastores, que engañarán aún a los escogidos. Porque lamentablemente muchos de los que dicen amar al Señor se han dejado endulzar el oído, aún por profetas, por profecías, por palabra que no ha venido del Señor. Pero cuando usted está en la intimidad con su Padre, el Señor le revelará directamente a su corazón lo que sí y lo que no. Verso 3, 2 Corintios 11:3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice,
Aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta el conocimiento. Eso es algo que le hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. ¿Acaso le robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirles sin ningún costo? Y cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que los amo, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Usted está en una iglesia donde le hemos predicado la palabra de Dios, donde nunca nuestra intención ha sido manipular a nadie. Y aunque muchas veces tal vez han hablado de mí o de mi esposa, de mi familia, aunque tal vez han pensado en cosas malas, yo quiero decirle eso en el nombre de Jesús. Estamos parados aquí porque le creemos al Señor y porque entendemos que un día fuimos escogidos para hacer su obra, y la obra del Señor permanecerá porque Dios honra su palabra. Y usted está en un lugar donde se le predica la palabra para que usted vuelva al arrepentimiento y para que reconozcamos todos que necesitamos de Dios, y que aquí todos nos equivocamos y que somos humanos y que en algún momento podemos dejar que el enemigo venga a atacarnos a través de la tristeza, a través de la decepción, a través de que lo que yo esperaba de alguien no lo hizo y eso provoque en mí una mala actitud. Hoy quiero recordarte: no le des lugar al enemigo, porque tú eres hijo e hija de Dios. Tienes que permanecer en Él y en su palabra. Deja de poner la mirada en el hombre y pon tu mirada en el Señor Jesús. Él fue el que dio su vida por ti, no un hombre. Escuche esto. El apóstol Pablo dice: no me sorprende para nada, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y él sigue engañando a muchos. Y en esos últimos tiempos muchos serán engañados. Es más, mucha gente se deja llevar por los profetas, por palabras, por milagros. Y Jesús dijo: tengan cuidado, porque en los últimos días se levantarán muchos falsos y muchos irán detrás de ellos, pero los escogidos aprenderán a permanecer. ¿Sabe por qué? Porque los escogidos han aprendido a depender de Dios y a ir a su presencia, y que sea Dios mismo hablando a sus corazones. Pablo estaba asombrado que la gente pudiera tan fácilmente, después de tantos años, tanta doctrina, tanta enseñanza, estaba asombrado cómo llegaron falsos profetas, hicieron milagros, hicieron maravillas, y la gente se quedó asombrada y dejaron los rudimentos de Cristo y dejaron las primeras obras y fueron tras otros superapóstoles o pastores o profetas y dejaron el evangelio por un lado. Hoy, en el nombre de Jesús, como sus pastores, queremos decirles esto: el Señor ha demandado una comisión a esta casa: vivir en santidad para el Señor, y que tú y yo seamos escogidos de Él para su gloria, para su reino, para que seamos testimonio de que somos hijos de Dios, y que el Señor viene pronto por su iglesia, y que necesitamos estar preparados para tener ese encuentro con Él y vivir por la eternidad con Él. Mateo 24:23. Entonces, si alguno les dijere: miren, aquí está el Cristo, o miren, está allí, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. No te enfríes, no renuncies a tu servicio. Hoy más que nunca sirve al Señor con todo tu corazón, porque tú no fuiste solo un llamado, tú fuiste escogido por Él. Así que voy a invitarte a que cierres ahí tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada, y tú nos
nos amas de tal manera, Señor, que a pesar de nuestros errores, a pesar que te hemos fallado, siempre hay una oportunidad más cuando hay un arrepentimiento. Es tan grande tu amor, Señor, que tú sigues esperando por muchos de nosotros a que lleguemos a nuestro aposento y te conozcamos. Tu palabra dice, Señor, en 1 de Timoteo 2:4, Él, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios no quiere que la humanidad perezca.